¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 215 y en esta ocasión hablaremos de Aprendiz de Asesino, de Robin Hood. Acompáñame y conozcamos juntos qué tiene de bueno y de malo este libro. No olvides que puedes encontrar todos los episodios de este podcast en alaventura.net. Comencemos. Aprendiz de Asesino, de la escritora norteamericana Robin Hood, es una novela de fantasía, el primer libro de lo que se convertiría en 3 trilogías, todas narradas desde el punto de vista de su protagonista. Así es, son 9 libros en total. Robin Hood, por cierto, es el segundo seudónimo de la escritora Margaret Astrid Lindholm Ogden, mejor conocida también por su otro seudónimo, Megan Lindholm. La razón por la que esta autora ha usado 2 seudónimos es por la manera en la que funciona la publicación de libros en el mundo moderno. Es común que una escritora o escritor profesional, una vez que han publicado alguno de sus libros de un género específico y que ha tenido cierta aceptación por los lectores, termine siendo asociada o asociado permanentemente con ese género y con un estilo muy particular de escritura. Entonces, si una persona ve en una portada el nombre Megan Lindholm, por ejemplo, va a esperar que sea, en este caso, un libro de fantasía urbana con un tono más bien moderno. Lo cual dificulta que esta autora pueda publicar libros de otros estilos de manera exitosa, porque las lectoras y lectores van a verlo como algo raro y quizás no lo acepten tan bien. Porque estamos hablando de exitoso en el sentido de que sea redituable, que tenga ventas. Este medio de la publicación es muy competitivo. Así que las autoras y autores tienden a hacer cambios que aparentemente son pequeños, como escribir fantasía más tradicional, con príncipes, caballeros y magos, pero que al final tiene un impacto bastante fuerte en cómo es percibido por el público. Así que muchas escritoras y escritores optan por tener seudónimos específicos para diferentes géneros o públicos. A veces son simplemente variaciones de su mismo nombre y otras ocasiones son nombres completamente diferentes. Todo lo anterior, aunque no lo parezca, es más o menos relevante para Aprendiz de Asesino porque los nombres son muy importantes en la historia que nos cuenta este libro. Así que mejor empecemos a hablar de qué trata. Nuestra historia ocurre en un reino que está formado por 6 ducados que gobiernan cada una de las regiones en las que se encuentra dividido. Estos 6 ducados no tienen el mismo poder e importancia. En realidad son súbditos del ducado del Alce, que ha gobernado sobre ellos desde hace varias generaciones. El rey actual es Artimañas Batídico, descendiente de un conquistador que llegó navegando desde tierras lejanas y tomó el control de los 6 ducados. Este rey fue el primero del linaje de los Batídico, que desde entonces son bautizados con el nombre de una cualidad, la cual termina manifestándose a lo largo de su vida. El rey actual, cuando nuestra historia inicia, es Artimañas, como ya lo decíamos, que es conocido por su astucia y habilidad para maniobrar la muy compleja y muchas veces cruel vida política de su reino. Su hijo mayor, el príncipe heredero, es Hidalgo Batídico, un caballero admirado y respetado por todo el reino, tanto por la nobleza como por los ciudadanos comunes, pero especialmente por los soldados a los que comanda, quienes lo siguen con convicción y lealtad. Es un príncipe muy querido. Hidalgo es justo el tipo de persona que todos quieren como su nuevo rey. Pero a pesar de todas sus virtudes, no es perfecto. Es aquí cuando nuestro protagonista y narrador nos cuenta los primeros recuerdos que tiene de su vida. Lo primero que recuerda es a él mismo de 6 años siendo abandonado por su abuelo a las puertas de un puesto de avanzada del ejército del Ducado del Alce. El abuelo de nuestro protagonista se rehúsa a cuidar de su nieto un día más. Después de todo, su padre lo ha abandonado a él y a su madre, quien ya ha muerto, así que es un buen momento para que por fin su padre se haga responsable de su hijo. El padre de nuestro protagonista es Hidalgo Batídico. Pero nuestro protagonista es un hijo ilegítimo de Hidalgo. Es un bastardo. Esto es un gran problema para la familia real,
porque quiere decir que Hidalgo no solo ha tenido un hijo fuera de su matrimonio con Lady Paciencia, su esposa, con quien, por cierto, no ha podido tener hijos hasta ahora, sino que también quiere decir que nuestro protagonista tiene cierto derecho al trono, como primogénito de quien será el futuro rey de los 6 ducados. Al mismo tiempo, como es un hijo ilegítimo, los demás hijos de Artimañas, el rey, tienen prioridad sobre él para el derecho al trono. Pero, si Hidalgo lo decide, difícilmente alguien podría oponerse a que nuestro protagonista se convierta en rey una vez que Hidalgo muera. A menos que, claro está, nuestro protagonista tuviera un desafortunado accidente y no llegara vivo a su edad adulta. Algo muy probable porque uno de los hijos de Artimañas ha demostrado su ambición de ser rey, a pesar de que se encuentra lejos en la línea de sucesión. El resultado es que Hidalgo termina renunciando al trono y decide vivir alejado del ducado del Alce en compañía de Lady Paciencia, con tal de proteger a su hijo ilegítimo. Esto es algo que sorprende y decepciona a muchos, en especial a Lady Paciencia, que no entiende el apego tan fuerte que siente Hidalgo por nuestro protagonista. Es decir, Hidalgo lo abandonó y abandonó a su madre. Así que, además de la infidelidad, esto es algo bastante raro. Y se vuelve aún más inexplicable porque Hidalgo no hace ningún intento por encontrarse con nuestro protagonista. Deja a su hijo a cargo de Burrich, uno de sus hombres más leales que ahora vive en el castillo de los Batídico. Nuestro protagonista, que ha sido bautizado como Traspié por Burrich, nos dice que jamás tuvo contacto con su padre mientras éste estuvo vivo. Es definitivamente una relación peculiar. Burrich, por cierto, es el encargado de todos los animales de la familia real, los animales del reino, lo cual incluye, además de los caballos de los establos, a halcones y perros de caza. Es justo en los establos que Traspié vive su infancia, acompañado de los perros de caza. De hecho, poco tiempo después de que llega al castillo y es acogido por Burrich, Traspié adopta a un cachorro que se convierte en, más que su mascota, su compañero de aventuras. Traspié y el cachorro se acompañan en todo momento y nuestro narrador nos confiesa que siempre sintió como si hubiera un vínculo muy especial entre los dos que no era capaz de explicar. Y no se equivoca, es un vínculo realmente especial, porque Traspié puede incluso llegar a sentir lo mismo que su cachorro. Incluso pueden compartir sus pensamientos. Pasa el tiempo y Traspié empieza a conocer la vida en el Ducado del Alce, específicamente el pueblo al pie del Castillo Real. Burrich, desde luego, termina convirtiéndose en su figura paterna. Traspié se hace amigo de un par de niños del pueblo, Kerry y Molly, que no son precisamente deseados en sus casas, así que tienen algo en común con nuestro protagonista. Molly, en particular, es maltratada por su padre. Cuando éste se emborracha, algo que pasa frecuentemente desde la muerte de su esposa, desquita su enojo en Molly, golpeándola y castigándola de diferentes maneras. En una ocasión que Traspié acompaña a Molly a su casa para ayudarla con sus tareas del hogar, el padre de su amiga, completamente ebrio, se despierta y está a punto de golpearla cuando algo inesperado ocurre. Traspié no logra frenar físicamente al padre de Molly. Es un niño contra un adulto, pero en su desesperación por proteger a su amiga, logra conectar con algo que no entiende, pero que dirige hacia el padre de Molly, el cual es derribado instantáneamente, perdiendo por completo el conocimiento sin que Traspié lo haya tocado. Es en ese momento que Traspié finalmente se da cuenta que tiene habilidades excepcionales. En ese momento ni siquiera se lo imagina, pero es la primera vez que demuestra tener talento para la habilidad. Un poder que ha heredado de su padre y que es lo que ha mantenido al linaje de los Batídico gobernando a los 6 ducados. Pero no es el único que se da cuenta de esto. Pero no es el único que se ha dado cuenta de ello. Ulrich también nota el vínculo especial que Traspié tiene con su cachorro y no está para nada contento con ello. Eso quiere decir que Traspié está usando la contraparte de la habilidad, un talento que permite formar lazos con los animales y que, según Burrich, es algo abominable que jamás debe ser usado, porque convierte a las personas en bestias y es algo que, en especial, alguien con sangre real debe evitar a toda costa.
Así que le prohíbe volver a usar esa extraña habilidad, y no solo eso. Lleva al cachorro y tras pies siente una separación violenta que lo convence que ha muerto. Así de terrible es este talento que Burrich, protector de todos los animales del reino, prefiere hacer algo así de drástico que dejar que Traspié siga usándolo. Y todo esto es apenas el principio de las aventuras de Traspié, porque, como el nombre del libro ya te lo ha anticipado, pasa poco tiempo para que se entere que su destino es convertirse en un asesino al servicio del rey. ¿Por qué Traspié debe convertirse en un asesino? ¿Qué es la habilidad de la familia real? ¿Y por qué Hidalgo abandonó a su hijo a pesar de renunciar al trono para protegerlo? Todo esto lo descubrirás leyendo Aprendiz de Asesino de Robin Hood. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de por qué podrías disfrutar de leerlo. Creo que lo más sobresaliente de este libro es lo complejo que es el mundo que nos presenta. Todo lo que te platiqué de la historia no es ni siquiera la cuarta parte del libro y en ese corto periodo de tiempo te introduce a un reino con una estructura más o menos detallada, al menos un par de poderes mágicos y la promesa de que aún hay mucho por descubrir. Esto puede ser un poco agotador, para ser sincero. Al preparar este episodio no estaba seguro hasta qué punto de la historia terminar de contar porque parecía que siempre había elementos nuevos que se van introduciendo entre más vas leyendo y por lo tanto no parece que termine de iniciar del todo la historia. Al menos no hasta que ya va bastante avanzado el libro. Pero lo bueno es que todo se siente como parte de un todo coherente. Poco a poco te va ayudando a imaginarte un mundo que se siente realmente habitado y vivido. No solo un escenario para que los protagonistas tengan aventuras, sino un lugar donde hay personajes habitándolo. Y este mundo me parece que es interesante. No es particularmente revolucionario, pero tiene elementos que fácilmente pueden despertar la curiosidad de las lectoras y lectores. A mí, en particular, me pareció muy interesante la habilidad y cómo es usada por la familia real. Es usada para mantener el poder político de la familia Batídico, lo cual creo que también es un punto positivo del aprendiz de asesino. Aunque es una novela de fantasía, los conflictos en los que se ve envuelto nuestro protagonista son eminentemente políticos. Desde el principio, la vida de Traspié es influida por las repercusiones políticas que tiene su existencia, como hijo ilegítimo de Hidalgo, un príncipe. No es el anuncio de una terrible profecía o que esté marcado como el salvador del reino y esto sea lo que detona todas sus aventuras. Es porque puede desestabilizar el poder de los batídicos. Y su papel como asesino del rey tiene mucho que ver con esto. La relación del rey con sus súbditos, los ducados a los que dirige, está marcada también en todo momento por las maquinaciones políticas de sus dirigentes, los duques. Y lo que mueve principalmente la política en este libro y en la vida real es el dinero. En un punto de la historia, el conflicto principal es que un duque está desviando los fondos recaudados de los impuestos y, por lo tanto, está poniendo en riesgo la seguridad del ducado que tiene a su cargo. La autora Robin Hood hace un gran trabajo para que las lectoras y lectores nos interesemos por todo esto, que suena, la verdad, bastante burocrático, porque tiene mucha relación con Traspié y cómo él va encontrando su propósito en la vida. Claro, si no es que a ti ya te gustan de por sí las historias que tienen que ver con intriga política, lo cual también es algo que seguro apreciarás. Esto nos lleva a otro aspecto positivo de este libro, que es su protagonista. Traspié, aunque desde el principio de la historia se nos anticipa que hará cosas muy importantes y que posee gran capacidad para usar la habilidad, es un protagonista hasta cierto punto bastante normal. Sí, como todo buen protagonista de una novela de fantasía, Traspié tiende a ser testarudo y tener un gran sentido de la justicia que lo hace terco en su convicción de que está haciendo lo correcto. Pero también nos es mostrado en momentos vulnerables, en los que la situación está en su contra y tiene que aceptar que no está preparado para lo que quiere lograr. Lo vemos crecer, aprender, equivocarse y convertirse en una persona madura, con un trabajo que no cualquiera está dispuesto a hacer. En general, las victorias y aciertos que tiene se sienten ganados,
producto de su esfuerzo o de un aprendizaje previo, no como el resultado de ser el elegido o muy especial o tener muchísima capacidad con la habilidad. Traspié se gana sus victorias y también sus derrotas. En particular, es satisfactorio cuando Traspié aproveche el conocimiento del mundo en que vive y que comparte con nosotros, las lectoras y lectores, para encontrar una solución a los problemas que enfrenta. Es como un premio por poner atención, tanto para Traspié como para quienes leemos. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de qué podría no gustarte de este libro. Cuando llegas más o menos a la mitad de Aprendiz Asesino, es evidente que no va a haber suficiente libro para contestar todas las preguntas que te ha planteado hasta ese momento. Y es entonces cuando recuerdas que este libro es parte de 3 trilogías y que es un libro más o menos largo. Por una parte, es una excelente noticia si has disfrutado de este libro y quieres leer más de la historia. Tienes muchísimo por descubrir todavía. Pero también puede ser frustrante saber que va a haber hilos de la historia sin resolver. Y en una de esas, puede que uno de esos hilos sea uno que a ti, en particular, te gustaría saber cómo concluye. Esto no quiere decir que la historia principal de este libro termine de una manera poco satisfactoria. Creo que concluye bien, pero es algo que debes tener en mente. Y otra cosa que podría no gustarte tanto es lo relativamente convencional de Aprendiz de Asesino. Como ya lo habíamos mencionado, no hay mucho particularmente revolucionario en cuanto a elementos que forman parte de una novela de fantasía. Hay reyes, caballeros, magia, asesinos. Todo lo que te podrías esperar. Y a veces es justo lo que te esperas. No más ni menos. Tienes personajes muy arquetípicos que en cuanto los encuentras puedes adivinar cuál es su rol en la historia. Y si eres muy aficionada o aficionado al género, hasta puedes adivinar parte de su pasado y de lo que harán en este libro. Creo que estos elementos y personajes son usados bastante bien para contar una historia atractiva, pero también pueden parecerte trillados y es algo que debes tener en mente. Así que, en resumen, ¿recomendaría Aprendiz de Asesino de Robin Hood? Creo que sí. En realidad disfruté mucho de este libro. Aunque no es la más original historia de fantasía que te puedas imaginar, está muy bien contada y está llena de detalles que le dan personalidad propia. Te presenta un mundo que se siente amplio y complejo, con un protagonista bastante agradable, con el cual puedes empatizar. Si estás buscando una novela que se tome en serio las implicaciones de los elementos fantásticos que introduce, esta es una excelente opción. Recomendable. Y esto es lo relacionado con el libro de esta semana, Aprendiz de Asesino de Robin Hood, libro que por alguna razón casi me derrota. Pero la próxima semana hablaremos un poco más a profundidad de este libro, pero eso requiere de spoilers. Mientras tanto, puedes visitar alaventura.net. Allí están todos los episodios de Alaventura, desde el primero hasta el más reciente, y también están los enlaces para suscribirte a este podcast, lo cual puedes hacer a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e incluso directamente desde el sitio web. También puedes encontrar enlaces para que conozcas los podcasts amigos de Alaventura como el Bolovancast o el Transpodcast, que aunque son de temas diferentes a libros y lectura, puede que te llamen la atención. Todo eso lo puedes encontrar en alaventura.net. Y antes de terminar, al momento de grabar este podcast estamos pasando por una pandemia, algo que no me esperaría decir en el año 2020, pero es lo que estamos viviendo, así que, por favor, cuida de ti y cuida de los demás. No soy ningún experto en epidemiología ni nada parecido, pero sí estoy seguro que, ante cualquier situación difícil, lo mejor que podemos hacer es ayudarnos unos a otros, así que hagámoslo. Y eso es todo. Recuerda que muy poco que vale la pena aprender se enseña a través del miedo. Hasta la próxima.